Buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están siguiendo por Facebook. Va a ser una noche especial, un tema muy bonito. Continuamos hoy con la lección número 6 de la que estamos hablando. Y bueno, quiero saludarlos a todos los que nos van a estar acompañando en este tiempo. Quiero decirles que realmente es hermoso ver cómo la palabra de Dios nos ministra, cómo la palabra de Dios es poderosa en nuestros corazones. Igualmente, cuando subamos el video a YouTube, quiero darle un saludo muy especial a todos los que ven este video a través del YouTube, de la cuenta Clemencia, una nueva creación en Cristo. Entonces vamos a iniciar con un momentico de oración en el nombre de Jesús. Padre, nosotros te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por escribir en nuestra mente, pero también en nuestros corazones, Señor, tu palabra, la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de gracia, la ley del Espíritu de poder, la ley del Espíritu de la justicia, la ley del Espíritu de fe, la ley del Espíritu de amor. Es maravilloso entender, Señor amado, que ya no estamos, Señor amado, bajo el reinado de muerte, Señor amado, ni en tinieblas, sino que ahora estamos, Señor, bajo el reinado, Señor amado, de vida, de gracia, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Y que ya no tenemos una mente entenebrecida, Señor, sino que tenemos ahora la mente poderosa de Cristo Jesús en nosotros. Y que ahora lo que reina sobre nosotros es vida de Dios, dada por la gracia de Él. Gracias, Señor, porque más y más, Señor amado, el entendimiento de tu palabra, la revelación, la sabiduría, en el conocimiento de todas estas cosas maravillosas que tenemos en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Continúa, Señor amado, trayendo luz a nuestro entendimiento. Necesitamos, Señor amado, de una vez por todas, Señor, echar fuera esa manera de pensar que venía de la mente caída, para que ahora tomar, Señor amado, de la mente de Cristo en nosotros, Señor. Y por eso estas clases son tan importantes, Señor, porque aquí realmente nos damos cuenta, Señor amado, de que esta mente caída donde reinaba la muerte, Señor amado, ya no tiene poder en nosotros, y que ahora, Señor, a través de la nueva mente, la mente de Cristo, donde reina la vida, que es por gracia, Señor amado, puede, Señor amado, tomar lugar y llenar la plenitud, Señor amado, de Él en nosotros. Gracias por cada dimensión espiritual en la que hoy estaremos siendo llenados en esa parte de la mente: pensamientos, entendimiento, sentimientos, emociones. Gracias, Señor, porque es maravilloso, Señor, poder saber que ahora, Señor amado, en esta nueva creación tenemos también una nueva mente para pensar de acuerdo al corazón de Dios, para pensar los pensamientos de Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Bueno, es la lección número 6. Recuerden que estamos viendo un estudio bíblico. Recuerden que estamos viendo la gracia, el poder del Evangelio. Y hoy nos corresponde la lección número 6. Y aquí hay una pregunta en esta lección, y es: ¿por qué vivir en santidad? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros podemos vivir y debemos de vivir en santidad? Bueno, porque ya no estamos bajo el entenebrecimiento de esta mente que producía la muerte, sino que ahora estamos bajo el poder de la mente de Cristo, que lo que va a hacer es que reine la vida sobre nosotros. Y esto es muy importante entenderlo. El Evangelio, como hemos dicho, es el poder de Dios para la salvación de las almas. Este poder de Dios, este Evangelio, son siempre buenas nuevas, no malas nuevas, sino buenas nuevas. Cuando estamos hablando de buenas nuevas, qué bueno decirle a la gente: oiga, usted es libre de su pecado, oiga, sus pecados están perdonados. Estas son las buenas nuevas. Que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, y que las prisiones de estas personas que están cautivas por la mentira del enemigo puedan ellos ser libres. ¿Qué más que decirle a la gente: ustedes son libres del pecado, libres de la muerte? Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, las buenas nuevas específicamente
es nuestra relación correcta con Dios que está basada en su gracia. Oigan bien, estas buenas nuevas específicamente viene a ser su gracia y no en nuestro comportamiento. Necesitamos entender una vez más que esto fue por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que decimos que se nos es dado por gracia. Entonces es muy interesante mirar, porque a veces vemos la gracia como algo como abstracto, como algo que no se puede tocar, que no se puede sentir o que no se puede ver, cosas así. Pero ¿saben qué? Voy a leer hoy Juan capítulo 1 y vamos a mirar algo muy interesante con respecto a la gracia. Porque es que si nos damos cuenta, ¿saben qué? La gracia no es algo abstracto, la gracia es una persona. Y esa gracia que es esa persona, Jesucristo, fue el que llevó a cabo en él, en la cruz del Calvario, llevó a cabo todo por nosotros. Por eso lo llamamos por gracia, porque no lo merecíamos, pero lo hizo el Jesús que está lleno de gracia, que es gracia manifestada en la tierra de Dios, lo llevó a cabo. Y esto de verdad es tremendo porque nos vuela los sesos. Cuando miramos la palabra gracia y vemos la palabra Jesús, la debemos intercambiar y darnos cuenta que realmente gracia es Jesús. ¿Y por qué? Porque sencillamente Él es el regalo de Dios inmerecido para nuestras vidas, para que nosotros tuviéramos ahora la salvación. Y esto es maravilloso, maravilloso. Entonces, este versículo dice así en el capítulo 1, versículo 14 de Juan, dice: aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿quién? De gracia y verdad. ¿Quién estaba lleno de gracia y verdad? Pues Jesús. Entonces, ¿es Jesús la manifestación de la gracia de Dios el Padre? Claro que sí. Jesús es la manifestación de la gracia de Dios el Padre. Y es interesante mirar luego el versículo 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿De su qué? De su plenitud. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. De su plenitud tomamos todos. Tomamos todo, de su plenitud, o sea, de la persona de Cristo que hizo toda la obra en la cruz del Calvario, tomamos todos. Y dice, gracia sobre gracia. O sea, que no bastó un poquito, sino que de la plenitud de Él nos dio todo para que ahora fuera gracia sobre gracia, vida sobre vida, poder sobre poder, verdad sobre verdad. Es Cristo la gracia. Es Cristo la gracia. Él es la persona, el regalo de Dios es Cristo. Por lo tanto, Él es la gracia. Él fue el don inmerecido que encarnado murió por nosotros en la cruz del Calvario, se llevó la naturaleza de pecado, fue enterrado, destruyó la muerte y luego fue resucitado. Y todo esto lo hizo por gracia. Entonces, en Él se manifiesta la gracia de Dios el Padre en su Hijo. Nos lo dio por gracia. Por gracia. Amén. Entonces continuamos. Hay una pregunta que Pablo hace en Romanos en el capítulo 6. Especialmente cuando estamos hablando de los 5 primeros capítulos de Romanos. Es muy lindo estudiar Romanos, es un libro muy precioso. Pablo presentó la gracia en una manera muy fuerte, muy contundente, muy poderosa, que fue inevitable que aún surgieran preguntas como, entonces voy a vivir en la gracia y por eso entonces ahora puedo pecar. No, pero en ningún momento, porque ellos no entendieron lo que en Romanos capítulo 6 nos está diciendo, que nosotros estamos muertos al pecado. Entonces, si estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos entonces? Porque por la gracia fuimos muertos al pecado. Oiga, por la gracia estamos muertos al pecado. ¿Me están siguiendo? Esto es tan interesante, porque ¿cómo le puede caber en la mente a una persona decir estoy en la gracia y voy a continuar pecando? Pero es que por gracia fue donde Jesucristo en la cruz se lleva la naturaleza de pecado para que ya estemos muertos al pecado y no tengamos que pecar más. Porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque ya la muerte que reinaba sobre nosotros fue una vez por siempre
destruida. ¡Wow! Poderoso, poderoso, poderoso. Me gusta meditar en estas cosas. Entonces, en Romanos capítulo 6, vemos aquí una pregunta. 1. Que dice, ¿qué diremos a todo esto? ¿Debemos continuar en el pecado y practicar el pecado como un hábito para que el regalo de Dios, su gracia, pueda abundar? Entonces él está haciendo aquí la pregunta. Aquí en esta versión dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por favor, si tú miras la palabra gracia es Cristo. Si Cristo está en mí, ¿cómo voy a abundar yo en el pecado cuando Cristo me dio una nueva creación para que yo ahora, en el poder del Espíritu Santo, pueda yo caminar en santidad? Es que la gente no ha entendido la gracia y por eso se han escudado justificándose de que pueden continuar con sus mismas vidas pecaminosas. Pero eso no es verdad, eso no es verdad. Entonces, no es posible interpretar la gracia como una excusa barata para continuar pecando. Tú no te puedes escudar en decir, no, ahora porque como es un regalo inmerecido, entonces, no. Es que el regalo inmerecido fue que Él murió en la cruz por mí. Ese es el regalo inmerecido, que Él fue mi sustituto, el cual se le imputaron todos mis pecados. Entonces, si yo vivo ahora en Cristo y vivo en este árbol del fruto de vida, ¿cómo puedo yo excusarme o justificarme en mí misma y decir, no puedo continuar pecando? Usted no es la misma persona cuando usted recibe a Cristo. Usted recibe una nueva creación por gracia. Y esa nueva creación es Cristo vestido en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos escudarnos y justificarnos? No tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. Pablo expuso este tema de la gracia en una forma magistral. Romanos es la obra definitiva sobre lo que da la gracia verdaderamente y lo que es la gracia verdaderamente. 3 veces Pablo presentó esa verdad en perfecto balance. Tuvo que rechazar lo que él sabía que la gente se estaba preguntando en sus corazones. Un corazón torcido, un corazón que se quiere justificar es el que dice, no, como yo estoy en Cristo, entonces Él me perdona y puedo continuar pecando. No, por favor, eso es una mente torcida. Oiga, todavía usted se encuentra en esta mente entenebrecida por la mentira, por el engaño. Y usted tiene que cambiar su manera de pensar al respecto. Porque si usted ya es de Cristo y tiene una nueva naturaleza y usted ha aceptado a Cristo, que por gracia Él dio su vida en la cruz del Calvario, usted no puede estar en el mismo lugar de la naturaleza caída en que usted estaba. Usted necesita estar en otra naturaleza. Amén. En la naturaleza de Dios en usted. Romanos en el capítulo 3:8, él también vuelve a hacer una pregunta. Allí estaban calumniándolo a él. Dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Quién dijo eso? No, pequemos que de todas maneras van a venir las cosas buenas. No. El pecado tiene su consecuencia. La desobediencia tiene su consecuencia. Entonces necesitamos tener en cuenta estas cosas. En Romanos, en el 6... En Romanos 6, ya leímos el capítulo, ya leímos 6:1. Ahora vamos un momentico a 6:15. Porque en este lugar vuelve otra vez Pablo, en este mismo capítulo, del capítulo 6, vuelve otra vez Pablo a hacer la misma pregunta. Pero ahí sí ya le da una respuesta. Y dice así, ¿qué diremos a todo esto? Debemos continuar, el 15. ¿Qué pues? ¿Vamos a concluir? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vean a esto. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué dice? En ninguna manera. Pónganme atención a todos los que me están oyendo. Pongan atención. Este es el árbol del conocimiento, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Nosotros estábamos aquí en este lugar en una posición y en una posesión totalmente muertos y teníamos una naturaleza de pecado. La muerte estaba posesionada sobre nosotros porque había una naturaleza de pecado. Pero si usted ya no está bajo
la ley de la muerte y del pecado, ¿cómo me va a decir usted que usted tiene derecho a pecar o que tiene excusas para pecar? No, eso es imposible, porque es que ya usted no está bajo la ley del pecado y de la muerte. Aquí estaba, aquí se encontraba bajo esta ley, porque esta fue la que vino y trajo, y en la cual todos fuimos constituidos. En el primer Adán, todos fuimos constituidos, ¿qué? Pecadores. Llevábamos la naturaleza de pecado, la muerte reinaba sobre nosotros, teníamos una mente entenebrecida, no llegábamos a ver ni en la punta de nuestra nariz, por favor. Pero todo esto fue, ¿qué? Crucificado en la cruz del Calvario. Esto fue llevado en la cruz del Calvario. Y ahora dice la palabra de Dios que nosotros en Cristo estamos constituidos justos. ¿Qué es lo que se va a manifestar en nosotros? Pues la justicia de Dios, porque estamos muertos al pecado. Ahora aquí la vida de Él reina sobre mi vida. Y esto es hermoso. Cuando tú lo entiendes, aquí Pablo nos está dando la respuesta a esto. ¿Ok? Ciertamente no puede ser. No puede ser. Estar bajo la gracia, estar bajo este árbol, estar bajo la vida de Dios, no te da derecho a ti para excusarte o escudarte y decir voy a pecar o no puedo dejar este pecado o no, porque es que ya no estás bajo la ley de la muerte y del pecado. Ciertamente, el vivir en la gracia no nos da una licencia para pecar. El vivir bajo la gracia, el vivir bajo la vida de Él, sabiendo que la vida reina sobre nosotros, no nos da licencia para pecar. Al único que se le daba licencia para pecar, o no, para matar, era James Bond, en las películas de James Bond. 007, licencia para matar. ¿Se acuerdan? Pues nosotros ahora, bajo la gracia, tenemos la licencia para matar al pecado. Gloria a Dios, esa frase estuvo muy buena. Me gustaba la película de James Bond. Ya no la veo, ya no tengo ni tiempo para eso. Bueno, entonces, si estamos verdaderamente predicando la gracia de la forma como lo hizo Pablo, va a ser inevitable que la gente saque conclusiones muchas veces erróneas y aún decirse en su corazón, simplemente entonces porque estoy bajo la gracia puedo ir y pecar. No. Ya les acabo de explicar la razón por la cual, estando bajo la gracia, es cuando no debemos de pecar, porque tenemos una licencia para matar al pecado. El Espíritu, la ley del Espíritu de vida me dio el poder para ser libre del pecado, pero también en esa misma gracia y en ese mismo poder puedo vencer el pecado. Amén. Puedo vencer el pecado. Aleluya, aleluya. Entonces, cuando predicamos de la gracia, en ningún momento estamos diciendo que se puede ir a pecar. No le estoy dando licencia para que vaya a pecar. Al revés, bajo la gracia me está diciendo que puedo vencer el pecado. Y Pablo nos dio la respuesta en Romanos 6:1. Pablo contestó la pregunta con un rotundo no. En el capítulo 6, versículo 2. Vamos a mirar. No, Dios ni lo piense. De ninguna manera puede usted estar pensando que porque está bajo la ley vaya usted a darse el derecho ahora a pecar y hacer lo que le venga en gana. Entonces no ha entendido de quién usted ha nacido de nuevo. Romanos 6:2. Él empezó a contestar la pregunta que había hecho en el 1. En el 1 él hizo la pregunta, pero en el versículo 2 él dice la respuesta. Dice, en ninguna, ¿qué? Manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Pero miren a esto. Porque lo que hemos muerto al pecado, oiga, ¿cómo viviremos aún pecando? Ya nosotros no practicamos, sí vamos a fallar, claro que sí. Mientras que la mente la mente caída sea quitada de nosotros, que comience la mente de Cristo Jesús tomando lugar en la mente caída, vamos a tener nuestras fallas y fuertes, pero ahí está la palabra de Dios
para disciplinarnos, para formarnos, para limpiarnos. No es un castigo de que, no, es la palabra de Dios la que me va a disciplinar a mí. Es la palabra de Dios la que me va a formar, es la palabra de Dios la que me va a redarguir. Amén. Entonces, no podemos pensar de esta manera. ¿Cómo puedo yo estar muerta al pecado y viva para pecar al mismo tiempo? ¿Cómo puedo pensar que estoy viviendo de este árbol, pero estoy todavía metida aquí en este árbol? Eso es imposible. Si estás aquí fue porque esto fue arrancado de ti. Si estás aquí es porque esto fue quitado de ti. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, donde tenías una naturaleza caída, pecaminosa, donde tenías una mente entenebrecida. Amén. Entonces es importante entender estas cosas. Es muy importante entender estas cosas. Ok, ¿cómo puedo yo estar muerta al pecado y viva para pecar al mismo tiempo? ¿Cuántos están muertos al pecado? ¿Cuántos han entendido que estoy muerta al pecado? ¿Cuántos se ven muertos al pecado? La palabra dice en Gálatas 2:20, claramente nos está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Lo que ahora vivo, ¿qué? En la fe, lo vivo lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó. ¿Quién vive ahora dentro de usted? ¿La naturaleza de pecado? ¿Quién? Cristo. Y todo por gracia. Entonces sí podemos decir no al pecado. Sí podemos vencer el pecado en nosotros. Amén. No le dé excusas, no le dé excusas, ¿ok? Y esto fue lo que Pablo hizo, rechazar fuertemente y decir en ninguna manera, absolutamente no, que esto nunca suceda en su vida. Porque la gracia, el vivir bajo la gracia, tiene un propósito, que es el poder vivir en la santidad de Dios, en la naturaleza nueva que tenemos. El que ahora vino a vivir dentro de ti es santo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que nosotros ya fuimos, creo que está en 1 Corintios, si no estoy mal, déjenme un momentico, 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, ese es un versículo hermoso. Está estoy en primera. En primera de Corintios, estaba en segunda. En 1 Corintios 1 versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Estamos santificados? ¿Pero por qué estamos santificados? Porque estamos bajo la gracia. Porque ahora tenemos una naturaleza divina. Porque ahora tenemos una nueva creación. Somos de una nueva creación. Somos de un nuevo ADN. Tenemos una simiente incorruptible por la cual hemos nacido. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos con eso? ¿Ok? Entonces es importante entender. Pablo dio dos razones para contestar la pregunta: ¿por qué puedo vivir en santidad y no en el pecado? Porque sencillamente la gracia que me salvó es la gracia que también me sostiene. Amén. La gracia que me salvó es la misma gracia que ahora me sostiene. La que me hace libre de los engaños del enemigo, la que me hace que yo tenga el poder para vencer al pecado. Es una serie de cosas hermosas. Entonces, la razón número uno por la que un cristiano no vive en pecado es porque estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Primero, ya no somos hijos del diablo. Oiga, ya no somos hijos del diablo. Sí, éramos hijos del diablo. En el primer Adán éramos hijos del diablo. Teníamos la naturaleza de pecado. Teníamos la mente caída. Amén. ¿Me están siguiendo aquí? Y es importante que entendamos que ya no somos hijos del diablo. Ya nosotros somos hijos de Dios, engendrados por Dios. Y mi espíritu concibió la vida de Dios dentro de mí. Por lo tanto, ahora soy una nueva creación en Cristo. Tengo una nueva naturaleza. Y en esa naturaleza tengo mi espíritu que vive con el Espíritu de Dios y que es uno con Él. Tengo un solo pensamiento, una sola mente, la mente de Cristo. Un solo corazón, el corazón de Dios. Amén. Entonces es importante que entendamos. Otra razón es que ya no somos de la naturaleza de pecado. Hemos nacido de una simiente incorruptible y ya no es nuestra naturaleza el practicar el pecado. ¿Vamos a fallar? Sí, pero no tenemos por qué estar practicando el pecado.
No tenemos por qué volver otra vez a los mismos círculos viciosos. ¿Ha dejado usted de ser mentiroso? Si usted ya dejó de ser mentiroso, gloria a Dios. Pero si todavía está practicando la mentira, cuidado, porque hay esa parte de su corazón que todavía está allí, aprisionada por el diablo. Y tiene que soltar eso. En la obra de Cristo estamos ya muertos al pecado, pero ahora vivos para Dios en la resurrección. Porque por gracia hemos recibido una nueva creación por medio de la fe. Como dice Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Es imposible. Entonces, la segunda razón para vivir esta santidad está en Romanos 6:15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ciertamente no. Porque es que estar bajo la ley es estar bajo la muerte y es estar bajo el pecado. Pero vivir bajo la gracia es vivir porque ahora la vida de Él gobierna, reina todo mi ser a través de esa nueva naturaleza que tengo en Cristo Jesús. Qué diferencia tan tremenda, qué diferencia tan tremenda. Entonces, hay una versión que me gustó, que miré en ese Romanos 6:15. Dice, estar bajo la gracia y no bajo la ley ciertamente no significa que ahora tengan una licencia para pecar, que es con lo respecto a lo que hablé anteriormente. El vivir en santidad detendrá las incursiones de Satanás a tu vida. Romanos 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Cuántos creen que Dios ya les imputó a ustedes la justicia de Él? ¿Pero por qué? Porque el que no tenía pecado se hizo pecado. O sea, tomó la naturaleza de pecado para ahora darme la naturaleza de Él y hacer que la justicia de Él sea la que le gobierne todo mi ser. Entonces dice también en Romanos, ahí es hermoso, Romanos 6 a mí me gusta mucho. Y yo lo he meditado, yo no sé cuántas veces lo he meditado. Pero les digo una cosa, en Romanos 6 me muestra que realmente ahora ya no soy esclava del pecado. No soy esclava de las injusticias. No soy esclava de la clase de mente de maldad que había en mí. ¿Por qué? Porque ahora estoy en Cristo. Porque ahora tengo la justicia de Él. Entonces ahora todos los miembros de mi cuerpo, aún mi lengua. Porque es que con la lengua podemos maldecir y podemos bendecir. Pero no es así ya para los que estamos en Cristo. Podemos hablar injusticias, podemos hablar cosas que no debemos. Oiga bien. Pero ahora todos los miembros de mi cuerpo son ¿qué? Esclavos de ¿qué? De la justicia de Dios que está imputada en mí. ¿Para qué? Para ser justos, como Él lo es. El justo murió por los injustos, para que yo viniera a ser ahora justa delante de Él, para no dejarme ganar de las mentiras del diablo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, entonces, en tanto que ustedes alguna vez le dieron permiso al pecado para que los atrapara en su espiral de muerte y los esclavizara a sus dictados, porque es que aquí vivíamos esclavos del pecado. Aquí la muerte era la que gobernaba, pero es tan diferente cuando ahora estamos bajo la gracia. Entonces, la obediencia que la fe enciende ahora dentro de mí introduce una nueva regla, rectitud con Dios, y a esto nos sometemos voluntariamente. Voluntariamente. Vivimos en santidad porque ahora somos una nueva naturaleza. Porque ahora el Espíritu Santo es uno con mi espíritu y de esa santidad es que yo tomo. Él es la fuente de vida. Así como es fuente de vida, es fuente de santidad para mi corazón. Amén. Así también es fuente de justicia para que yo sea justa como Él. Así también yo sea fuente de amor, porque el amor de Dios fue derramado a mi corazón. Entonces, ¿lo vamos a lograr? Claro que sí lo vamos a lograr. Claro que sí lo vamos a lograr. Amén. Entonces, Pablo ciertamente no estaba abogando por el pecado. Alguien que predica la palabra de la gracia correctamente enseña que es por esa misma gracia, o sea, por esa misma persona que es Jesús, lleno de gracia
que nos dio de su plenitud. ¡Wow! Y fue gracia sobre gracia en nosotros ahora. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué hermoso! Nos enseña correctamente que esa misma gracia, por esa misma gracia, ahora nosotros podemos vivir en santidad. ¿Hay que limpiar la mente? Claro que sí, hay que limpiar la mente. Hoy hablé con alguien y le decía, realmente el problema es aquí. Esto es lo que hay que cambiar. Esto es lo que hay que quitar, la manera de pensar incorrecta que teníamos con respecto al pecado, con respecto a las diferentes cosas de cómo pensábamos antes. Recuerde que la palabra arrepentimiento significa cambio de manera de pensar. Entonces, aquí era fácil para nosotros pecar, era de una manera natural, aquí no. Aquí ya no podemos pensar igual a como pensábamos antes con respecto al pecado. Es imposible, de verdad, es imposible. Por eso hay que meditar la palabra, por eso hay que estudiar la palabra, por eso hay que comer palabra, porque la palabra es la que se encarga de quitarle todas las cucarachas a usted que usted tenga, en las que usted está mirando muy plácidamente el pecado en usted. No es así. Amén. Entonces, para que un creyente que ha vuelto a nacer, el vivir en santidad es un fruto de su nueva naturaleza, no la raíz. La raíz es la santidad, la raíz es la nueva vida, pero el fruto es el fruto de santidad. O sea que si usted ha nacido de nuevo, usted va a dar santidad, usted va a producir santidad, se le va a notar el fruto de santidad en usted, se le va a notar. Y cuando digo santidad no significa por la apariencia externa, sino por lo que sale de su corazón. Lo que sale de su corazón. De la abundancia de la boca, habla la boca. Entonces, si usted, de la abundancia, del corazón, habla la boca. Entonces, si usted tiene la abundancia del Espíritu Santo dentro de usted, usted va a dar fruto de santidad. Usted se le va a notar por los poros. Y no por el vestido largo, ¿no? Ni por otras cosas externas, sino porque Él vive dentro de usted. Amén. Porque Él vive dentro de usted. Él es el que produce el fruto de santidad en usted. No corremos a buscar la santidad, sino que por lo que somos uno en el Espíritu, damos fruto de esa unidad perfecta en Él. Es un producto derivado. La santidad es un producto derivado de vivir en una relación correcta con Dios, pero no un medio para obtenerla. La santidad viene de mi relación íntima con Él y no de mí misma por mis obras externas. Por mis obras externas. Esta es una revelación poderosa que tienes que entender completamente. El Espíritu Santo de Dios que vive dentro de ti es el que te da a ti para que puedas o tengas la capacidad, el poder de vivir y vencer el pecado, para que la santidad sea el fruto en tu vida. Amén. Entonces, la mayoría de la gente que no entiende la gracia operan bajo una mentalidad. Puede sentarse. Bienvenido. Operan bajo una mentalidad legalista. La mayoría de las gentes que no entienden la gracia operan bajo una mentalidad legalista, o sea, una mentalidad de ley. Y se relacionan con Dios con base en su comportamiento, con base a cómo se visten. ¿Cuántos días de ayuno ha hecho usted a la semana? Uy, usted no ha hecho ningún día de ayuno. Uy, no es el colmo. Usted tiene que ayunar. Sí, hay que ayunar, yo no digo que no, pero guiada por el Espíritu Santo, no porque me lo impongan como una ley. Tengo que ayunar, no. Dios mismo lo pone en el Espíritu para que uno lo haga. Amén. Entonces, tampoco está en base a las obras de la voluntad. Mis obras de la voluntad. ¿Cuántas obras de la voluntad tenemos que están mal hechas? Muchas. Sin darse cuenta que eso no es el fruto de santidad que viene por su nueva naturaleza, que es una con su Espíritu. Solo son obras externas. Las obras de tu voluntad son las obras externas que tú quieres hacer a la manera tuya, pero no a la manera del Espíritu de Dios. Amén. Muchos también creen que la razón por la que deben ir a la iglesia es que Dios de alguna forma está registrando su asistencia. Marlene vino el miércoles, Marlene vino el domingo, pero no vino esto y otros domingos.
¿Creen ustedes que Dios está viendo allí, mirando a ver una lista de asistencia? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Y porque no vienen entonces Dios los va a castigar? Eso es una mentalidad muy del trasfondo católico, porque era un pecado mortal no ir a la iglesia los domingos. Pero no así para los que estamos bajo la gracia. ¿Ok? No así para los que estamos bajo la gracia. Ahora, si es importante, oigan bien, si no asisten, entonces Dios se molestará contigo y probablemente no contestará las oraciones en toda la semana, ni actuará en tu favor. Eso no es verdad. De ahí que nos machacaban tanto con el pecado mortal. Tenías que ir a confesarlo y que te pusieran la penitencia, ¿o no? De verdad, es muy triste, pero es verdad. Dios no actúa en tu vida con base en tu asistencia a la iglesia. Pero si no asistes, tú no amarías a Dios exactamente igual. Eso sí es verdad. Te perderías de la convivencia con otros creyentes, la motivación, las actividades estimulantes que nos trae el estar congregándonos. Y el Señor lo dijo en Hebreos, no dejemos de congregarnos. Pero no es una ley que, mejor dicho, y te perdiste de la bendición que hubo tan hermosa el domingo. Esto fue porque como no viniste. ¿Cómo? Perdón, gracias. Usted no sabe por qué no pude venir. Hay veces que hay cosas que se le salen de las manos a uno. Y tengo aquí una parejita que se le sale de las manos a ellos de poder venir a veces los domingos. Y a veces hasta el miércoles. ¿Ok? Pero bueno, gloria a Dios porque ahora tenemos todo este sistema de redes sociales que ahora no hay excusa. Si no pudieron venir, lo pueden oír. Gloria a Dios. Bien, entonces, reunirse con otros creyentes es importante porque esto cambia tu corazón hacia Dios. Reunirse con otros creyentes es muy importante, pero no es una ley y tampoco no es un pecado mortal. Bien, vivir en santidad no es pensar, bueno, si soy lo suficientemente santo, Dios me amará, me aceptará más, contestará todas mis oraciones, me sanará, me prosperará. Todas estas cosas, tu relación entera con Dios no está basada sino solamente en la gracia. ¿Por qué Dios quiere que tú seas prosperado? Porque estás bajo la gracia, porque ese es el deseo de Dios, no por tu comportamiento. Porque Dios quiere contestar tus oraciones. Porque Él dice sencillamente que si tú crees en todo aquello de lo que tú oras, se te va a ser dado en el nombre de Jesús. Entonces son muchas las cosas. Es buscar, es realmente no como tú piensas que son, es parte de tu nueva naturaleza. Por ejemplo, es parte de vivir aquí bajo este árbol de vida, es poder vivir adorando a Dios, conviviendo con otros, estudiando la palabra de Dios. Esto te ayudará a resistir al diablo y a caminar en la verdad. No por lo que tú haces, sino por lo que tú vives. Ser uno en Cristo, hacer las cosas que en Cristo Él me está llevando a hacer. Que es muy diferente. Ser, hacer. Ser, hacer. O sea que en la nueva creación soy en Cristo una, y por esa nueva creación ahora llevo a cabo todas las cosas que Dios me llama a hacer. Y una de ellas no es el pecar. Una de ellas es vencer el pecado. Y eso lo tienes que tener en cuenta en tu corazón. ¿Vale? Entonces, es correr para ganar. Si nunca volvieras a la iglesia, ¿sabes qué? Dios te amaría igualmente, pero tú no amarías a Dios igual. Así de sencillo, porque no tendrías revelación de su verdad. Estarías en desobediencia con respecto a lo que Él nos dice, que no nos debemos dejar de congregar. Así de sencillo. El mundo te estaría influyendo mucho más fácilmente. De verdad que las personas cuando vienen a la iglesia y cuando leen la palabra, se les limpia muchas cucarachas que han tenido, en los cuales son afectados, contaminados durante la semana, ya que la verdad de la palabra nos hace libre de las mentiras del mundo. Juan 8:32. Juan 8:32.
La palabra de la verdad nos hace libre de las mentiras del mundo. La palabra de la verdad nos hace libre también de los pensamientos nuestros propios erróneos que tenemos. La palabra también nos hace libre de las mentiras del diablo. Entonces dice, y conoceréis la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres nos hace la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Quién es la gracia? Cristo es la gracia. Entonces en esa gracia Él me hace libre del pecado. Él me dice, oye, ya eres libre del pecado. Ahora vive en mi gracia con el poder del Espíritu Santo dentro de ti para dejar de pecar. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! Vivir en esa nueva creación es algo maravilloso. Eres un corredor que está corriendo la carrera de la vida. Corre para ganar, corre porque eres más que vencedor, corre porque tienes la victoria con respecto al mundo, con respecto a Satanás y con respecto al pecado. ¡Corre! Hebreos capítulo 12, versículo 1. Eres un corredor que está corriendo la carrera de la vida para ganar y no para perder. En ningún momento estamos para ser perdedores por el pecado o por el mundo o por Satanás, sino para ser victoriosos sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Y todo esto por gracia. Amén. Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Oye, todo el peso del pecado que nos rodea. Aquí es un consejo que nos está dando este autor de este libro. Es un consejo que nos está diciendo, oiga, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos está puesta delante de nosotros. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Podemos lograrlo? Sí. Cuando estamos entendiendo que por gracia ahora tenemos la naturaleza divina de Dios, que por gracia la naturaleza de pecado fue crucificada en la cruz del Calvario. Necesitas creer que tú eres una nueva persona en Cristo, eres una nueva creación. Necesitas entender la profundidad de quién tú eres ahora en Cristo. Propongámonos correr la carrera de la vida. Es como un atleta. Un atleta está determinado a ganar. Sería necio de ese atleta llevar cualquier carga sobre él, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué talito un atleta queriendo correr una carrera y se echa un bulto de papas en la espalda? Por favor. Eso lo hace cuando está practicando, pero no cuando está en la carrera verdadera. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Me están siguiendo aquí, ¿verdad? Es igual con nosotros. Como atletas en esta vida, nosotros estamos determinados ¿a qué? A correr la carrera. Ahora, ¿qué tal si tú tuvieras un bulto de pecados sobre ti? No vas a poder correr bien la carrera que tienes de gracia. No vas a poder vencer las cosas que te están oprimiendo y que te están llevando a caerte. Tienes que quítate el peso del pecado para correr la buena carrera esta de fe que tenemos delante. Porque he peleado la buena batalla de la fe. He corrido mi carrera. La carrera de mi supremo llamamiento la he corrido. ¿Por qué? Pablo entendió que había que quitarse toda carga de pecado, todo lo que le asediaba por parte del enemigo, había que quitarlo. Es bueno ir a la iglesia y es nuestro deber, sí, pero yo no debo de hacer que las personas cuando no vengan sientan una carga de pecado o condenación porque no vinieron. Hay gente que te dice, no viniste el domingo, de verdad. Lo he visto y lo he oído. ¿Saben qué? En este púlpito yo no me acuerdo nunca de haberle dicho a las personas que han dejado de venir, así sean por unos domingos, cualquier comentario en el cual ellos se van a sentir condenados o se van a sentir que, qué pecado tan grande porque no vine. Porque yo entiendo la gracia.
Al revés, los animo, los abrazo, les digo, ay, te extrañamos. Pero yo no le digo a él, ay, te perdiste de todas estas bendiciones. No, te extrañamos. El Señor quiere que te congregues, pero es tu decisión. Amén. Juan 17:17. Entonces arriba, en el versículo anterior de Juan 8:32, dijimos que la verdad es la que nos hace libre. Igualmente, en Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Santifícalos en la verdad. Estamos santificados, no en la mentira, ni en la muerte por el pecado. Estamos santificados ahora es porque Cristo es la verdad y porque ahora somos uno en Cristo y porque tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, que es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Sepáralo. Esta versión dice, sepáralos para tus propósitos. Hazlos santos. Tu palabra es verdad. Esa verdad que nos hace libres también nos separa del mundo, nos separa del pecado y nos enseña a vencer las mentiras del diablo. Esta verdad es la que nos santifica. Esta verdad es la que nos separa del mundo. Ya nosotros no somos del mundo, somos de Cristo, no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Pero esta verdad nos santifica, o sea que nos separa de la mentalidad que tiene el mundo, que es una mentalidad igual a la de Satanás. Reina la muerte y entenebrecida, porque eso es lo que da el conocimiento del bien y del mal. Amén. Bien, entonces, estar en la palabra de Dios cambia nuestro corazón, lo limpia de una manera maravillosa. Quizá la persona que organizó la carrera y la puso en marcha no se enoje contigo si no llegas en el primer lugar. Pero si tienes lastres, pecados que te están atrasando, definitivamente te van a estorbar al correr la carrera por el Señor. Dios no te amará menos, pero tú podrías amarlo menos a ti, menos a Él. Despójate de todo lastre, sé más eficaz. Si verdaderamente hemos vuelto a nacer de nuevo de una simiente incorruptible, nuestra naturaleza, oye, es el buscar a Dios y caminar con Él. Si ya no tenemos la naturaleza de pecado, si no tenemos la naturaleza de Dios, ¿a quién vamos a buscar? ¿Al diablo o a Dios? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Es Padre Dios o Padre Satanás? Por favor. Entonces tenemos que quitarnos la carga de pecado. Tenemos que entender que es por gracia. ¿Okay? Despójate de todo lastre y sé más eficaz. Si verdaderamente vuelto a nacer de una simiente incorruptible, nuestra naturaleza es el buscar a Dios y caminar con Él, manifestando el carácter del Padre. De acuerdo a la palabra de Dios, tu motivo es en realidad más importante que tu acción. La palabra es la fuente de la verdad. La palabra es la fuente de la verdad, así como es fuente de vida la palabra, así como es fuente de santidad, así como es una fuente de justicia, así como es una fuente de todas estas cosas, igualmente es la fuente de la verdad. Hay un solo espíritu de la verdad y es el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿la qué? La verdad, ¿y qué? Y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No es por las obras de la ley que llegamos al Padre, perdónenme, pero no es así. Es por la gracia y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él es la verdad, Él es la gracia, Él es el amor, Él es la vida, Él es la justicia de Dios. Y es solo a través de Él, solo a través de Él. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, tu motivo es en realidad más, ya lo leí, ¿okay? Está bien que demandemos santidad, ya que sabemos que sin santidad no veremos a Dios. La palabra lo dice. Sin santidad no veremos a Dios. Entonces busca la santidad. ¿Y dónde la vas a encontrar? Aquí en tu espíritu. Él es el que te va a guiar para ser tu santificado en todo lo que tú estás haciendo. Y si estás haciendo algo que no está bien, Dios te lo va a mostrar también. Y te lo va a quitar si se lo pides. Y si te dejas. Si realmente estás deseoso de que Él viva a través de ti, eso es tremendo. Romanos 12:1.
Ok. Romanos 12:1. No sé. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mire lo que dice esta versión. Me gustó esta versión de la manera en que habla este versículo 12:1. Dice: mejor pongámonos manos a la obra. Desnúdese, quítese el peso de la vieja naturaleza que todavía puede ser carga para ti. Me pareció tremenda esta versión. Comienza a correr y nunca abandone. Sin grasa espiritual extra, sin pecados parasitarios, mantengan los ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Ustedes han visto que una persona obesa, gorda, está llena de pura grasa, ¿ok? Estoy hablando de una obesa, no de usted. Entonces, ¿puede esa persona correr? No, no puede. Un cristiano que esté con un gran peso de pecados, hermano, no puede estar corriendo, está postrado por la carga de pecados que tiene. Levante esa carga de pecados, porque ya Jesucristo lo salvó a usted. Levante esa carga de pecados, porque ya Jesucristo lo perdonó. Él es la expiación, y por la sangre de Jesús nosotros fuimos lavados del pecado, una vez y para siempre en Cristo Jesús. Algunos podrían decir, bueno, aún así el vivir en santidad es lo más importante. ¿Por qué tanto alboroto? El motivo lo es todo. De acuerdo a la palabra de Dios, tu motivo es en realidad más importante que tu acción. Primera de Corintios 13:3. Es importante ver la motivación. ¿Cuál es el motivo de que nosotros amemos a Dios? Si doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tú puedes tener muchas motivaciones y pueden ser buenas. Hace muchos años leí en un pan diario, ese era un librito que recibía, un pan diario decía: las buenas ideas son solo buenas ideas, pero las ideas de Dios siempre son buenas. Podemos tener muchas ideas. Tú puedes dar a los pobres por diferentes clases de razones, pero si la motivación por la que le diste a esa persona una ayuda no es el amor, de nada te sirve. Todos conocemos los casos de los musulmanes, pero ellos entregan su vida por Mahoma. Pero ¿saben cuál es la motivación de ellos? Porque entre más infieles, como lo llaman a nosotros, más infieles que mueran en el lugar, más mujeres van a recibir cuando se vayan. ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces eso, ¿cuál es la motivación? Es que ni siquiera entregar su cuerpo para destruir a las demás personas puede llegar a hacer algo bueno, sino una motivación totalmente aberrante. Amén. Cuando Jesucristo fue el que murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, las obras de santidad en este caso, como el dar a los pobres, dar nuestra vida por la de otro, no te aprovechan en nada a menos que sean motivadas por el único y verdadero amor de Dios. Una motivación equivocada trae siempre malos resultados. Si tu motivación para vivir en santidad es dar dinero, sacrificar tu vida por el otro, si lo haces para pagarle a Dios por una obligación con Dios, o porque estás agradecido por lo que Él hizo, o tratar de ganar algo a cambio para que otros te miren, entonces tu motivo está equivocado. No lo estás haciendo como una respuesta de amor por el Señor.
sino que lo estás haciendo para tratar de obtener una respuesta positiva de parte de Dios. O sea, para tener algo en cambio por parte de Dios. Cuando nosotros damos los diezmos, las ofrendas, normalmente sí, en el Antiguo Testamento hablaba de que las ventanas de los cielos, las ventanas de los cielos serían abiertas, iba a sobreabundar las bendiciones, etcétera, etcétera. Eso lo entiendo. Pero en el Nuevo Testamento nosotros damos el diezmo y la ofrenda no por las cosas que Dios me vaya a dar, sino porque sencillamente es una obra de justicia el dar el diezmo, la ofrenda, primicias o lo que sea. Es la obra de justicia. Él ya se llevó. Oye, la ley ya no está bajo, ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora lo damos por 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 gracia porque es una obra de justicia. Y claro que sí, y Dios no se va a quedar, oye, Dios no se va a quedar con lo que está viendo en tu corazón. Él te va a sobreabundar, pero no lo damos para que nos sobreabunde, lo damos porque ahora estamos bajo la gracia, muy diferente a como nos han enseñado a dar los diezmos. Y si no los das, entonces viene maldito con maldición. Cuando ahora estamos ya bendecidos en este árbol de vida, por favor, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo esta clase de vida de pecado. Ahora lo hacemos, ¿ok? Porque tenemos la justicia de Dios. La verdadera fe bíblica debe estar en lo que Dios ha hecho por nosotros y no en lo que nosotros hacemos por Dios. Es diferente en este tiempo. Por esto muchas personas no son sanadas, porque están poniendo su fe en lo que están haciendo para obtener algo. La fe que hay en nosotros es la fe de Dios para ponerla en la obra de Cristo. Y por esa fe obtenemos todo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. La verdadera fe bíblica es la clase de fe de Dios, poniéndola en lo que Dios hizo a través de su Hijo y no en lo que nosotros hacemos para Dios. Es lo que Él hizo, lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Nuestra fe la ponemos, la fe de Dios que está dentro de nosotros la ponemos en la fe del Hijo, que creyó que cuando iba a levantar esos brazos se iba a ser levantado en esa cruz, todos los juicios del pecado fueron llevados sobre el cuerpo de Jesús. Ya tú no estás en condenación, ya tú no estás bajo la ley del pecado y de la muerte, ahora estás bajo la ley de la gracia. Y por esa gracia ahora la vida de Dios es la que reina sobre ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos estás dando, Señor, para entender más y más la obra de Cristo, para entender más y más, Señor amado, que hemos sido hechos libres por la ley de vida, hemos sido hechos libres de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que realmente, Señor, no tenemos que practicar el pecado, porque ya el pecado, la naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada. Que en esa misma gracia y en ese mismo poder de esta nueva creación que tenemos, sí podemos vencer el pecado, sí podemos vencer el mundo, sí podemos vencer a Satanás y sus mentiras. Por eso corremos, Señor, esta carrera, limpiándonos, quitándonos, Señor amado, quitándonos, Señor, todo pecado que nos asedia, todo pecado, Señor amado. Hoy oro por cada persona, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pido que por el Espíritu Santo de Dios ahora mismo sea una unción poderosa llegando a estas personas, Señor amado, y todo lo que ellos están cargando de pecado ahora mismo sea destruido en el nombre de Jesús. Destruido, Señor, cargas de pecado que están llevando, condenación que están llevando, Señor amado, sentimientos de culpa, Señor amado, que están llevando. Padre, oro para que la sangre de Jesucristo los limpie a ellos en sus conciencias de toda mala obra de pecado. En el nombre de Jesús, destruyo, Señor amado, destruyo esas cargas que llevan mis hermanos. Tu palabra dice, Señor, que vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están
cansados, que tú nos harás descansar. Padre, enséñales ahora mismo, Señor amado, a venir a ti, para que ellos puedan, Señor amado, ver en esa gracia que es Jesucristo, verse totalmente perdonados, perdonados de todos sus pecados. No hay un solo pecado por el cual Jesucristo no se haya llevado sobre su cuerpo para que usted fuera perdonada de cualquier pecado que usted haya cometido. No permita que los pecados de su pasado detengan el futuro hermoso que Dios tiene por medio de su gracia para que usted viva libre del pecado. Padre, gracias, gracias, Señor. Ministra los corazones allí donde están, Señor. Ministra a estos hombres, a estas mujeres, Señor, y todos los que vayan a oír este video por YouTube. Ministralos, Señor. Enséñalos a entender la inconmensurable y maravillosa gracia sobre gracia que se nos fue otorgada por tener ahora la plenitud de Él en nosotros. Gracias, Señor. Bueno, hermanos amados, Dios les bendiga. De verdad que fue una noche muy especial y nos continuaremos viendo para la próxima.